Bueno, me llamo Andrés, por si no nos conocemos, y la semana pasada empezamos una serie nueva que hemos titulado Roto. Leímos los primeros capítulos de Génesis, el 1, el 2 y el 3, y vimos en el capítulo 1 y 2 cómo lo que reinaba en el jardín del Edén era la confianza que había entre Dios y el hombre. Y cómo en ese ambiente todo lo que Dios era le pertenecía al hombre y todo lo que el hombre era le pertenecía a Dios. Sin tabús, sin ningún tipo de temor, una pertenencia mutua del uno al otro. Pero esa confianza se rompe. Leímos en Génesis 3 que llega el momento en el que el hombre decide hacer su propia voluntad, se independizan de Dios, y cuando eso ocurre se rompe la confianza en 4 direcciones diferentes. No sé si os acordaréis. La primera dirección es que se rompe la confianza en Dios. La segunda es que se rompe la confianza en nosotros mismos. La tercera es que se rompe la confianza en los demás, en nuestro prójimo. Y la cuarta es que se rompe la confianza con nuestro propósito. De repente ya no sabemos qué hacemos aquí en el mundo. Me gustaría leeros el pasaje que va a dar pie al tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la confianza en nosotros y vamos a leer el momento en el que, paradójicamente, cuando el hombre y la mujer deciden confiar en ellos mismos, es el momento en el que se rompe la confianza en ellos mismos. Es el mismo instante. Cuando ellos deciden dejar de confiar en Dios, es el mismo momento en el que dejan de confiar también en ellos mismos. Vamos a ir a Génesis 3, versículo 7. Génesis 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, acaban de comer del fruto, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Este es el primer momento, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, es el primer momento en el que los seres humanos tienen un sentimiento que no esperaban tener. Tienen una emoción que no formaba parte de su lista de emociones anteriormente. Y la manera en la que el autor o los autores de Génesis nos presentan esto parece que es como una sorpresa. O sea, están apareciendo palabras que no han aparecido antes. Antes todo estaba bien y de repente se hizo la catástrofe. Y empezamos a vivir de un modo para el que no hemos sido diseñados a vivir. La idea de Dios no era que viviésemos avergonzados, ni que viviésemos con temor. Eso es el fruto de nuestra confianza en nosotros mismos. Fijaos esa batalla. Por un lado, tenemos que ser conscientes de que nos podemos engañar a nosotros mismos, y hay una parte de nosotros que tiene que evitar fiarse de sí misma. Pero hay otra parte de nosotros que es la ruptura de esa confianza que nos trae vergüenza y que nos da temor, que Dios quiere restaurar desde ese instante. Por eso leemos una y otra vez en las Escrituras: no temáis. Por eso leemos mucho, especialmente en el Nuevo Testamento, que Dios ha venido para llevarse nuestra vergüenza y nuestra culpa. Pero parece que eso no es suficiente para que nosotros podamos volver a confiar en nosotros mismos. Porque por más que Dios nos diga no temas, por más que Dios nos diga no tengas vergüenza, la realidad es que seguimos temiendo y seguimos teniendo vergüenza. Esa es la incoherencia en la que vivimos. Tenemos sentimientos que ninguno de nosotros quiere tener. Pero no solamente los tenemos, sino que a veces logran dominarnos y llevarnos a donde no queremos ir. Mi hija Vera es muy sincera, no se guarda prácticamente nada
o por lo menos no lo parece. Hace honor a su nombre, que significa verdad. Y nos dice todo lo que le pasa por la cabeza. Todo. Podría hacer una lista escalofriante. Y cuando le da una rabieta y tiene como un ataque de ira, después de esas 3 horas de ataque de ira, se acerca a Bonnie o a mí y nos dice: papá, mamá, es que tengo sentimientos que no quiero tener. Tengo sentimientos que no puedo controlar. Y esa frase resume nuestra relación con las emociones. Todos aquí tenemos emociones que no queremos tener. ¿Y qué hacemos cuando vienen todos esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que queremos eliminar de nosotros? ¿Qué hacemos con ellos? Porque la realidad es que están ahí. Ojalá fuese tan fácil como decir: hay un versículo que dice no temas. ¡Ay, gracias! Solucionado, no había caído. No es tan fácil como eso. ¿Qué hacemos para poder lidiar con todo eso? Bueno, pues realmente los métodos que tenemos para lidiar con nuestros sentimientos a nivel de fe y de no fe, es decir, los creyentes y los no creyentes, son métodos súper parecidos. Por ejemplo, optamos por la negación. Yo no tengo estos sentimientos. Yo no tengo estos sentimientos. Yo no sé si los que os consideráis aquí personas extrovertidas y alegres y sonrientes, habéis tenido la batalla que yo he tenido de decir: no, yo no estoy sintiendo tristeza. Yo no soy una persona triste. Yo siempre he estado contento. Entonces no puede ser que yo esté sintiendo esto que estoy sintiendo. Y los cristianos a veces incluso le incluimos algunos versículos, ¿no? Como el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nos escondemos detrás de ese versículo. Y creamos casi toda una teología que nos permita seguir siendo, diciéndolo claramente, pues seguir siendo hipócritas, seguir escondiendo lo que realmente hay dentro de nosotros. Otros optan por la anestesia, consumir cualquier tipo de contenido o entretenimiento que haga que tú no sientas lo que estás sintiendo. O por lo menos aplazarlo lo máximo posible. A veces es Netflix, a veces es la cerveza diaria, a veces son podcasts, la radio, o vernos con amigos, o hacer scroll sin sentido, sin ningún motivo en Facebook o en Instagram. Cualquier cosa que evite que nos encontremos solos un rato y nos demos cuenta de que no estamos bien. De que no nos sentimos como nos gustaría sentirnos. Y los cristianos también tenemos nuestros métodos para anestesiarnos. Nosotros también creamos contenido cristiano. Y tenemos canciones cristianas. Y tenemos un montón de predicaciones a la carta en YouTube y en donde tú quieras, para que cuando llegue ese momento tú te pongas eso y puedas anestesiar el dolor que estás sintiendo. Otros optan por el victimismo, por regodearnos en ese sentimiento difícil. He leído en internet que los síntomas que tengo son de una depresión, así que tengo una depresión. El problema no es tener una depresión. El problema es cuando pasas de tener la depresión a decir soy depresivo. Y te regodeas en esa información que has recibido. Y de repente ese dolor se convierte casi en algo placentero para llamar la atención, para sentirte el centro de la historia. Y dentro de la fe también tenemos nuestro victimismo. También hay doctrinas que sobrevaloran el sufrimiento y el dolor, que parece que cuanto más sufres en la vida, más santo o más cristiano eres, o más te está atacando el demonio, porque eres una persona muy especial y entonces el demonio te está atacando. O optamos por resignarnos y ser cínicos y decir: ¿sabes qué? El mundo es así. Hay que sufrir, hay que pasarlo mal. Ya está. Que ¿cómo se dice? Que cada palo aguante su vela, ¿no? Tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, pues bueno, de vez en cuando tomamos una cerveza, nos distraemos y luego cada uno que siga con lo suyo y se acabó. Pero en la Biblia encontramos una manera muy diferente de tratar con esas emociones. Quiero leeros Salmo 22, ¿lo conocéis? Vamos a leer los 3 primeros versículos del Salmo 22.
Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lejos mi salvación y son mis palabras un gemido. Dios mío, te llamo de día y no me respondes. De noche y no encuentro descanso. ¿No parece que David esté escogiendo la negación, o la anestesia, o el victimismo, o la resignación? Parece que ha encontrado la manera de expresar lo que está en él y de tener una relación honesta con Dios acerca de las emociones que tiene. Y esto no es puntual en el Salmo 22. Hay muchísimos salmos de lamento. Lo vemos en el libro de Eclesiastés, lo vemos en el libro de Job, que no sé si habíais caído, pero el libro de Job tiene 42 capítulos y Job solo es feliz en el 1 y en el 42. El resto es puro dolor. Lo vemos en pasajes de los profetas. Hay un libro entero en la Biblia que se llama Lamentaciones. Y no solamente lo vemos en la Biblia de manera general, sino que lo vemos en la vida de Jesús. Voy a leeros 2 versículos acerca de Jesús y sus emociones. Lucas 10, versículo 21, podéis anotarlo. Lucas 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu. La versión de la palabra dice: el Espíritu Santo le llenó de alegría. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fue lleno de alegría por el Espíritu Santo. Mateo 26, versículo 38. Está Jesús en el jardín de Getsemaní con sus discípulos. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estos 2 versículos nos muestran los 2 extremos de los rangos del rango de nuestras emociones. Nos muestra el gozo extremo de ser lleno del Espíritu Santo con su alegría. Y nos muestra la tristeza más profunda que el mismo Jesús parece que le está pidiendo a sus discípulos: por favor, quedaos conmigo. Quedaos conmigo. Porque esta tristeza es muy profunda. Siento que estoy muriendo del dolor que tengo en mi corazón. No en la cruz, no estaba en la cruz. Ese es Jesús, mostrando sus emociones, reconociéndolas y comunicándolas. Estos 2 versículos me hacen pensar en varias cosas. Una de ellas es que si los discípulos de Jesús son aquellas personas, aquellos hombres y mujeres como nosotros, que queremos parecernos a Jesús, parece que cuanto más integremos nuestras emociones, más y mejor en nuestra vida, en nuestro día a día, más nos pareceremos a Él. Más estaremos creciendo. Estoy leyendo un libro con el equipo de visión de la parroquia, que os lo recomiendo, se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Y una de las cosas que dice es que la madurez espiritual y la madurez emocional no van por separado. Tú no puedes ser la misma persona emocionalmente desde el primer día que conociste a Jesús. Tiene que haber un proceso emocional en tu vida y un avance en esa vida. Es decir, no existe esa persona a la que tú le dices: mamá, la tía Eli, espiritualmente un 10. Pero emocionalmente un desastre. No existe. La madurez espiritual va de la mano de la madurez emocional. Y la madurez emocional va de la mano de la madurez espiritual. Hay una frase en ese libro que dice: fui cristiano durante 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años,
Era 22 veces un cristiano de un año. Seguía haciendo las mismas cosas una y otra vez. Otra cosa que resalta cuando veo estos versículos de Jesús es que Jesús nos revela cómo es Dios, pero también nos revela cómo es ser humano. Él nos está enseñando cómo se vive la vida plenamente humana. Nos está enseñando cómo se deben tratar las emociones, cómo debemos mostrarlas, cómo debemos incluso aceptarlas, entenderlas y tener empatía con los demás. Que no estás aquí para cumplir tus expectativas religiosas o las expectativas de tu padre, de tu madre, de tu jefa, de tus compañeros, de tu novia, sino para ser quien has sido llamado a ser. Y otra cosa que resalta, y nos vamos a parar en esto, es que parece que sentir dolor no es pecado. Lo has escuchado bien. Tener esos sentimientos no es pecado. O no es necesariamente pecado. Porque Jesús sintió dolor, fatiga, se sintió abandonado, sintió tristeza. Pero a la vez, Jesús no pecó. Y muchas veces nos apartamos y negamos todos esos sentimientos porque creemos que al tener esa emoción estamos cometiendo un error, estamos fallando a Dios, estamos pecando. Y es muy importante recordar esto. El dolor en el alma no es pecado, es un aviso de que las cosas no están bien. Es un aviso de que hay algo que estás descuidando en tu vida. Es un aviso de que no has sido llamado a vivir como estás viviendo. El dolor es un recuerdo de nuestra incapacidad de sanarnos a nosotros mismos. Es un recuerdo de que cuando dejamos de confiar en Dios, a la vez perdemos nuestra confianza en nosotros mismos. Pete Scazzero en este libro le da una vuelta de tuerca al dolor. Y fijaos qué esperanzador suena. Según él, el dolor tiene la asombrosa capacidad de abrirnos a nuevas verdades y de ponernos en movimiento. El dolor tiene la capacidad de abrirnos a nuevas verdades y ponernos en movimiento. Hoy aquí hay dos tipos de personas. Los que sienten dolor y los que van a sentir dolor. ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese momento? ¿O qué vas a hacer en el momento por el que estás pasando? ¿Vas a dejar que ese dolor, que ese miedo, que esa vergüenza, que ese temor te bloquee, te deje en el mismo sitio y acabes viviendo la vida de cualquier otra persona? ¿O vas a usar ese dolor para abrirte a la posibilidad de que a lo mejor no, seguro, lo mejor de tu vida está después de enfrentar ese dolor? ¿Cómo podemos recuperar la confianza en nosotros? ¿O qué hace Jesús para que recuperemos la confianza en nosotros? Bueno, aquí hay un poco de trampa, porque realmente Jesús no te recomienda que confíes en ti. Te recomienda que confíes en Él. Que la manera de volver a confiar en ti es volviendo a confiar en Él. Del mismo modo que cuando Adán y Eva desconfiaron de Dios, empezaron a desconfiar de ellos. Para volver a restaurar esa confianza en ti mismo, necesitas volver a confiar en Jesús. Y hay muchos motivos para confiar en Él. Yo sé que cuando uno está pasando por cualquier momento no le quiere contar sus cosas y sus dolores a cualquier persona, ¿verdad? Tenemos como muy claro a qué personas les podemos decir las cosas y no. Y una de las cosas que más valoramos cuando yo le cuento algo que me está doliendo en el alma a alguien es que yo quiero que esa persona me entienda.
Yo necesito que esa persona de algún modo sepa por lo que estoy pasando. Y hay 3 motivos súper importantes por los cuales es más que recomendable confiar en Jesús. El primero es porque Jesús sabe cómo eres. Lo sabe antes de que se lo digas. Adán y Eva se tapaban con hojas, pero Jesús sabía lo que había debajo de esas hojas. Adán y Eva se escondían de él, pero Jesús sabía lo que había ocurrido. Jesús no se va a llevar ninguna sorpresa cuando tú vayas a orar y digas, Señor, me siento triste. No lo sabía. Qué decepción de hijo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Jesús sabe cómo eres. Otra cosa es que Jesús sabe cómo te sientes, pero no lo sabe intelectualmente. Ni siquiera supo cómo te sientes únicamente en el momento en el que estaba en la cruz cargando por todos nuestros pecados. No, Jesús sabía día a día cómo se sentía la gente. Jesús sentía empatía por la gente. Por eso la gente rota como tú y yo se acercaba a Jesús, porque sabían que si se acercaban a Jesús iban a tener la confianza que no tenían con cualquier otra persona. Por eso la gente se lanzaba a él para tocarlo, para ver si eran sanados. Por eso se acercaban a él y le hacían preguntas y discutían con él, porque Jesús se ponía en el lugar de ellos. Uno de los momentos más preciosos de las Escrituras, de la empatía y de cómo Jesús siente lo que nosotros sentimos, es en Juan 11. Dejad que os lo lea. Juan 11, versículo 32 al 36. Esta historia la conocéis. Es el momento en el que Jesús se entera de que Lázaro ha muerto y va a ir a visitar a la familia. Y dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego llega el versículo más corto. Jesús lloró. Y fijaos la respuesta de la gente. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús lloró. No solo sabe cómo eres, y no solo sabe cómo te sientes, sino que sabe cómo puedes salir del lugar en el que estás. Hebreos 12, versículo 2. Voy a leer en la versión NVI. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otra manera de decir fe es de nuestra confianza en Él. Él es quien empieza esa confianza y Él es quien perfecciona esa confianza, es quien va a terminar esa confianza. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús soporta la cruz no porque sí, sino porque allí hay un gozo. Jesús nos quiere llevar a otro lugar. Jesús tiene empatía con lo que sientes, pero no quiere que te quedes en el lugar en el que estás. Quiere que entiendas que el dolor que tú sientes en este momento es simplemente una etapa, pero los ojos están puestos en el gozo que te encuentras allí. Dice menospreciando la vergüenza que teníamos en Génesis 3, la vergüenza con la que nos cubríamos. Menospreciando esa vergüenza, haciéndose cargo de esa vergüenza que nos toca llevar a nosotros. Y termina este versículo diciendo, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tenemos que entender esto. Dios es lo suficientemente humilde como para sentir empatía por tu dolor y acompañarte en tu proceso.
pero es Dios para llevarte a otro lugar distinto. Es Dios para llevarte a un lugar de sanidad. Tiene el poder, la potestad, la soberanía, la autoridad para sacarte del lugar de dolor y llevarte a un lugar de gozo. Nuestros amigos no pueden hacer eso. Nuestros amigos pueden tener empatía por nosotros. Pueden decir, sé cómo eres, no me sorprende tu mal. Ese amigo, mi mujer, poco se sorprende de las cosas que yo le diga. Y puede incluso que ella también las sienta y me acompañe en ese dolor. Pero ¿sabéis qué? Ella no me puede llevar a un lugar de restauración absoluta. Solo Jesús puede cogerte en medio del dolor y llevarte a un lugar de restauración. Qué importante es ser como nosotros somos delante de Él. Pero más importante aún es recordar quiénes somos en Él. ¿Quiénes somos en Él? Vamos a hacer una cosa. Hay un montón de información a lo largo del día en nuestra cabeza y fuera de nuestras cabezas que nos dice quiénes somos. Y me gustaría que esta semana intentemos darle la vuelta a la tortilla. Y que intentemos equilibrar un poquito esta conversación que tenemos con nosotros mismos. Quiero leeros una lista de 10 cosas, solo 10, que encontramos en la palabra acerca de quiénes somos en Él. No sé si lo tienes, Chris, en pantalla. Tenéis las citas también ahí. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo y eres una hija de Dios. Romanos 8:17 dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 2:10 dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Hay otras versiones que dicen que somos obra maestra, sería una de las traducciones más correctas. Somos su obra maestra. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Efesios 2:4-5 dice, aún estamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Gálatas 3 dice que estamos unidos a Cristo. Gálatas 5 dice que somos libres en Cristo. Y Primera de Juan dice que somos perdonados en Cristo. Ese eres. Ese eres. Y cuanto mayor sea la distancia entre quien tú crees que eres y quien verdaderamente eres en Cristo, más tienes que repetirte estas palabras día a día. Más tienes que hacer el ejercicio de recordar cuál es tu verdadera identidad. Y no solamente recordarlas, sino vivirlas, comportarte como, aunque todavía te parezca que no lo eres, comportarte de ese modo. ¿Y si esta semana recordamos cada día esto? ¿Y si combatimos nuestra vergüenza y nuestro dolor y nuestra desconfianza, volviendo a confiar en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros? Quiero terminar leyendo
un párrafo de un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen. Dice: durante mucho tiempo consideré la baja autoestima una virtud. Me habían prevenido tanto contra el orgullo y la presunción que llegué a considerar que despreciarme era algo bueno. Pero ahora me he dado cuenta de que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí e ignorar mi valía personal. Porque sin reclamar este primer amor y esta valía, pierdo el contacto con mi verdadero yo y comienzo a buscar en lugares equivocados lo que solo puede encontrarse en la casa del Padre.